Bien, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, profesor. Bien, vamos a pasar la lista de los estudiantes. Este es el grupo EDO, ¿verdad? Sí, profe. Si alguno faltara por mencionar aquí, me dirán ustedes quiénes son para agregarlo entonces al listado. Yuleisi Angulo. Presente. Jennifer Cabeza. Presente. Jackson Chacín. Jackson Joan Chacín Espinosa. Él está retirado, profe. Ya. Sandra Montalbán. Presente, doctor. Michelle Estefanía Montaño, Cuero. Estoy en clase. ¿Es usted, Michelle? Estoy pasando la asistencia, por favor. Presente, profe. María Estefanía Sosa. Presente, profe. Keila Elizabeth Ayoví Monroy. Keila Ayoví Monroy. ¿No es de ese grupo? No, profe, ella está en otro curso. Genesis Grueso. Presente, doctor. Lili Carmen Jaramillo. Esa está justificada. Angie Martínez. Angie Soraya Martínez. No está, Yo creo que ella ya no existe. ¿Eh? Ella ya no va, doctor. Está retirada. Sara Matilde Mejía. Tampoco. Retirada también. Sí. Ania Lucilena Montaño. Presente. Mayerly Mosquera González. Presente. Jefferson Rodríguez. Presente, profe. Hilary Quiñones. Presente, profe. Fátima Valdivieso. Presente, doctor. Joana Valencia. Joana Cristina Valencia Rodríguez. Joana. ¿No es de ese grupo? No está. Emily Vidal Tenorio. Presente. ¿Falta alguno por mencionar? Sí, licenciado. profesor. Doctor. ¿Quién falta? Caicedo, Poroso, Evelyn Diana. A ver, uno solo me habla. Caicedo, Poroso. Caicedo. Caicedo, Doctor, Poroso. ¿alguien quiere entrar? Doctor, Caicedo, Poroso, Evelyn Diana. Moroso. Sí, Caicedo, Poroso, Evelyn Diana. ¿Quién más falta? Dueñas Rodríguez, Marixa Joana. Dueña. Dueñas Dueña. Rodríguez, Ajá. Marixa Joana. ¿Quién más falta? Tania Cortés Ortiz. ¿Alguien más falta?
Damaris Ponce Chamba. Cortés Caicedo Ruth. ¿Cómo? Ibarra Caicedo, Caterina Silvana. Ibarra Caicedo. Caterina Silvana. Caterín Silvana. ¿Caterín qué? Silvana. ¿Quién más falta por ahí? Cortés Caicedo Ruth. ¿Cómo? Cortés Caicedo Ruth. ¿Ya? ¿No falta nadie más por mencionar? Sí, profesor, yo. ¿Cómo se llama? Flores Barahona. Flores. Flores Barahona, Rosalba Jennifer. ¿Alguien más? Sí, profesor. Ponce Chamba Damaris. Fonte. Ponce 11. Chamba Damaris. Damaris. Sí. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más falta? ¿Nadie? Bueno. Doctor, una compañera quiere entrar. Voy enseguida. ¿Ya? Está bien, chicos. A ver, entonces, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes 2 conferencias. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme ver si le comparto. Ahí están viendo ya. Sí, profesor. Sí, ya. Sí, doctor, sí parece. Ya. Está bien, entonces. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes la conferencia relacionada con lo que son las teorías de enfermería. Ustedes han de haber visto en la nivelación, se estudió, en nivelación nos dimos, y en algunas cosas, algunos comentarios, algo que se le hayan hecho en el tema del primer módulo sobre lo que son las teorías de enfermería por la enfermedad de Nightingale, ¿se recuerdan? Algunos antes deben de acordarse con respecto a esto. Ahora, le voy a hablar acerca de algunos conceptos, sobre todo del eje central y del objetivo de la enfermería en relación al
sea, relacionado con el objetivo de enfermería y el cuidado como tal. Estos conceptos, chicos, vayan aprendiéndoselos. Es una actividad realizada por personas que se ocupan del cuidado de la vida, de la enfermedad, de la muerte y del medio ambiente. En esencia, presta cuidados de preservación, de conservación y de manutención de la vida cuando se colocan sus acciones en función de mantener al cuerpo humano. Y ese es el objetivo fundamental del cuidado, sobre todo en estos conceptos de las teorías de enfermería. En la calidad del cuidado, vuelvo y repito, vayan anotando si hay estos concepticos que se le puede poner uno en la plata, o sea, en los exámenes, en el primer examen parcial, ¿vieron? Ahora, la calidad del cuidado. Listen, El cuidado que se disculpe brinda. que lo interrumpa. Listen. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero es que la pantalla no me sale, no puedo visualizar lo que está compartiendo. Pero los demás estudiantes saben, ¿están viéndola? Sí. Sí. doctor. Eso es problema entonces del internet suyo y de su teléfono, de su computadora. Y ahí yo no puedo hacer nada. La calidad del cuidado está relacionado con el cuidado que se brinda a la persona en forma integral a través de la interacción enfermera o enfermero hacia la persona y no al cuidado de una enfermedad como tal. Siempre se hace en relación al cuidado individual de la persona como tal y no de la enfermedad. Ahora, cuidar es el efecto de las acciones, habilidades, destrezas, interés, comunicación que van a estar encaminadas a aliviar el sufrimiento, de dar mejoría al enfermo, curar la enfermedad y conservar la salud. Cuando hablamos de estos, cuando hablamos de los efectos y eso, a veces nosotros, con la palabra de nosotros, cuando nosotros tratamos bien a las personas, cuando hacemos acciones evidentes de que podamos darle un buen trato a las personas, estamos cuidando de esa persona. Pero también tenemos que demostrar que tenemos habilidades, destrezas, que tenemos interés en aliviar el sufrimiento, la dolencia, el malestar que se sienta el enfermo, con el objetivo final de curar y de conservar la salud del individuo como tal. Ahora, salud óptima. Bueno, todos sabemos el concepto de salud, ¿verdad? Salud es el completo bienestar de salud físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Ese es el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, salud óptima va a estar basado en que toda persona tiene un nivel óptimo de funcionamiento y este representa su mejor bienestar posible. A veces nosotros cuando decimos estoy en óptima salud, ¿por qué? Porque no padece de ninguna enfermedad, a pesar de que puedan existir factores de riesgo asociados, ¿verdad? O factores desencadenantes de enfermedades. Ese paciente o ese individuo tiene una salud óptima. ¿Por qué? Porque tiene una dieta balanceada, porque realiza ejercicio físico, porque no se estresa, su índice de masa corporal está normal, o sea, en normopeso, y eso hace que la persona tenga una salud óptima como tal. Ahora, la salud holística significa que la salud de una persona debe considerarse en términos de su funcionamiento total, es decir, como un todo. Ahora, modelo va a estar relacionando o sea, dentro de los modelos va a estar dando una representación de la realidad. Modelo. Ahora, el modelo de enfermería, que es a lo que nosotros nos vamos a referir, es el conjunto de conceptos sistemáticamente construidos
científicamente basados y lógicamente estructurados. Un modelo conceptual siempre va a proporcionar un marco de referencia distintivo, indicando siempre hacia dónde deben de mirar, o sea, hacia dónde nos vamos a encaminar para lograr el objetivo del cuidado que nosotros debemos de estar realizando. Ahora, una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistematizada de los fenómenos mediante el diseño de unas interrelaciones específicas entre los conceptos con el fin de describir, explicar y predecir siempre. ¿Verdad? Ahora, estos conceptos, vuelvo y repito, tienen que aprendérselo porque nosotros vamos a estar en los exámenes, se le van a colocar. Ahora, Florence Nightingale, en 1854, formuló la sorprendente propuesta de proporcionar siempre un cuerpo de mujeres bien preparadas para atender a los soldados. ¿Se recuerdan? Que sucedió en nivelación, si mal no recuerdo. La dama con la lámpara, se decía la dama del farol, fue llamada así por sus rondas nocturnas en los pasillos de los hospitales con un búho domesticado en su bolsillo, brindando siempre ánimo a los pacientes, levantándole el ánimo, su autoestima y demás. Su teoría se centra siempre en el medio ambiente y creía que un entorno saludable era necesario para los cuidados de enfermería como tal. Ahora, el metaparadigma? El metaparadigma relacionado con lo que son las teorías y todo esto, de las teorías en enfermería, se dice que persona no va a ser más que un ser humano afectado por el entorno y bajo la intervención de una enfermera denominada por Nightingale como paciente. El entorno, las condiciones y las fuerzas externas que afectan a la vida, va a estar relacionado con lo que es el medio ambiente, o sea, las condiciones o los factores que puedan desencadenar o afectar la vida, o sea, las condiciones externas de la naturaleza o del medio ambiente. Salud, estado de bienestar en el que se aprovechan al máximo las energías de las personas. Enfermería va a ser la que se encarga de controlar todo el entorno, o sea, proporcionar aire fresco, luz, calor, higiene, tranquilidad, con el objetivo de facilitar la reparación de una persona. O sea, cuando hablamos de facilitar la reparación de una persona es cuando en enfermería se brindan los cuidados que hay que tener con un paciente o con toda persona que llega a un centro de salud. Nosotros vamos a encargar de la reparación, o sea, de lograr de que esa persona se vaya satisfecha con la atención de nosotros y pueda mejorar su estado de salud. Elementos claves en este metaparadigma van a estar las leyes de la naturaleza de la vida y de salud y el entorno sano que va a estar relacionado con las condiciones sanitarias que puedan estar existiendo. Existe en aquellos tiempos otra compañera enfermera también, Dorothea Oren, que se encargaba de la teoría del difícil de autocuidado de Oren, que esta se publicó por primera vez en el año 1971. Esta contiene 3 teorías relacionadas sobre el autocuidado, sobre el déficit del autocuidado y el sistema de enfermería. Y la teoría del autocuidado propone que es una conducta aprendida que los individuos inician y llevan a cabo por sí mismos para conservar la vida, la salud y el bienestar como tal. La capacidad del individuo para autoayudarse se denomina siempre gestión del autocuidado. La teoría del déficit del autocuidado afirma que las personas se benefician de la enfermería porque tienen siempre limitaciones de la salud que les impiden el autocuidarse. Está otra de las teorías de Marjorie Gordon,
Marjorie Gordon retoma 3 elementos como son el entorno del cliente. Cuando hablamos del entorno del cliente, es el entorno del paciente como tal, en salud y en gerencia en salud se habla acerca del tema del cliente. Los objetivos de enfermerías e intervenciones de enfermería que debían de estarse realizando para lograr el mejoramiento del estado de salud del paciente. Considera entonces a la persona en forma integral, ya con un enfoque holístico, ya que contempla las dimensiones de la salud biológica, la parte emocional, espiritual, mental y social como tal. Y esta describe 11 áreas relativas a la salud. Y van a ser los 11 patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon. Y ojo con todo esto, chicos. 1, la percepción de la salud, que va a estar relacionado con lo que es el control de la salud. Percepción de la salud acerca de lo que es el proceso salud-enfermedad y del control que se le pueda estar realizando hoy en día. Se realizan varios controles, sobre todo a las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, dígase aquellas que son hipertensión, diabetes, asma bronquial, el cáncer, la obesidad, etcétera, etcétera. Otro de los patrones funcionales estaba relacionado con lo que es el nutricional y metabólico, relacionado con los factores de la eliminación, la actividad y el ejercicio, la actividad física y el ejercicio, de garantizar el sueño y el reposo al paciente, de los factores funcionales, cuando hablamos de los factores cognitivos y perceptivos, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es el paciente, los factores cognitivos y perceptivos, en la percepción o sea, a la hora de percibir lo que son en la percepción de los sentimientos de las personas como tal, cuando hablamos de los cognitivos, lo que es la memoria, ¿verdad? Que influye en todo esto, lo que es la depresión, etcétera. La autopercepción y el autoconcepto que debe tener cada persona, ¿verdad? El rol y las relaciones que hay que tener en cuenta dentro de los patrones funcionales en la salud de los individuos. La sexualidad y la reproducción, muy importante en el tema de la sexualidad y la reproducción, porque en el tema de sexualidad y reproducción se ve también de que, por ejemplo, en el mundo ha ido disminuyendo lo que es la natalidad, ¿verdad? Y entonces la población se ha ido envejeciendo. Y hoy en día hay una población envejecida que no se corresponde, está la pirámide invertida. Existe también otro de los patrones, el afrontamiento y lo que es la tolerancia al estrés y los valores y las creencias que tiene cada individuo, sobre todo los valores de cada cual, que ayuda a lo que es o sea, a lo que... Profe, una pregunta, profe. Sí. Usted ahorita una palabra del envejecimiento, ahorita, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Puede volverla a repetir, por favor? La natalidad. Sí, eso. La natalidad son los índices de nacimiento. O sea, es el índice de nacimiento. Natalidad, cuando la natalidad hoy en el mundo entero ha ido disminuyendo. La tasa de incidencia de natalidad ha ido disminuyendo. La población está muy envejecida. Y es por eso que se evalúan lo que son los patrones funcionales de la salud. Y hoy, hace muchos años, ya hace 49 años prácticamente del tema de 1971 que emitió su teoría Marjorie Gordon, y se hablaba de esto. Y ya hoy en día en la población es una población envejecida. En cuanto a los valores, las creencias, los valores personales que tiene que tener cada individuo, que hoy en el mundo entero no existe una pérdida. Yo digo que no es una pérdida, sino es un deterioro de los valores en la humanidad como tal. Está la teoría de Virginia Anderson, que habla acerca de supuestos y principales del modelo conceptual de ella. Habla acerca de que cada individuo lucha por mantener la salud o por recuperarla. Y eso es algo lógico. Cada persona lucha por mantener su salud
o cuando está enfermo o algo de eso, trata de recuperarla y de estar lo mejor posible para poder estar alto y desarrollar su vida normal. Y desea ser independiente en cuestiones de salud. Se dice que un estado saludable es aquel en que se experimenta una sensación de bienestar o comodidad, del cual nos hacemos más conscientes cuando perdemos la salud. Es entonces cuando buscamos los medios para recuperarla lo más rápido posible. Cuando nos enfermamos o nos sentimos mal, lo primero que hacemos es acudir al médico, ¿verdad? O buscar a alguien que nos ayuda para poder lograr recuperar lo más pronto posible en nuestro estado de salud y ir a la normalidad. Cada individuo es una totalidad compleja, o sea, es un ser biopsicosocial independiente que requiere de satisfacer sus necesidades fundamentales e individuales siempre. La jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, que ubica las necesidades biológicas en un primer plano, ¿verdad? Y cuando hablábamos ayer de las necesidades, ¿de acuerdo? De respirar, del sueño, del reposo, ¿verdad? De las necesidades fisiológicas, biológicas, cuando el de dormir, ¿verdad? El sueño, el dormir, el de orinar, el de defecar, etc. Esta necesidad biológica en un primer plano, y afirma que el individuo debe de satisfacer siempre en primer término estas para poder acceder a las demás áreas. Entonces, si no satisfacemos nuestras necesidades biológicas, no podemos entonces pasar a acceder a las demás áreas para poder satisfacer las otras necesidades sociales o económicas que podamos estar teniendo en cualquier momento. Cuando una necesidad no se satisface, el individuo no está completo en su integridad, ni es independiente como tal. El término independiente siempre se refiere a que el individuo tiene los conocimientos, la fuerza y la voluntad que son necesarios para ejecutar las acciones que se requieren siempre para conservar y recuperar la salud como tal. Ahora, existen 14 necesidades, ¿verdad? 14 necesidades de esta teoría, y una está que era respirar normalmente, ¿verdad? Comer y beber adecuadamente, eliminar los desechos corporales por todas las vías. Cuando hablamos de desechos corporales, hablamos hasta del sudor, la saliva, la orina, las heces fecales, ¿verdad? Mover y mantenerse en una buena postura, dormir y descansar, evitar el dolor y la ansiedad, porque todas estas cosas pueden afectarnos y traernos un desequilibrio en la salud, ¿verdad? Poder seleccionar ropas apropiadas, vestirse y de vestirse a la persona. Todo esto dentro de las actividades de la vida diaria. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Evitar peligros ambientales e impedir que perjudiquen a otros. Comunicarse con otros para expresar emociones, necesidades, temores u opiniones. O sea, tener una buena comunicación. Siempre tenemos, nosotros, siempre por lo regular, siempre tenemos a alguien en quien confiar, en quien hablarles nuestros problemas, ¿verdad? Y entonces eso nos satisface a nosotros también. Vivir según los valores y las creencias de cada cual. Trabajar de manera que exista un sentido de logro. O sea, cuando hablamos de trabajar de manera de un sentido de logro, todos trabajamos en aras de poder tener un beneficio y con esto satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de la familia que esté a cargo de nosotros. Jugar y participar en actividades recreativas, o sea, realizar actividades físicas y recreativas como tal. Aprender, descubrir o satisfacer también la curiosidad que conduce al desarrollo normal y a la salud. Y hacer siempre el uso de las instalaciones sanitarias disponibles como tal. Esas son las 14 necesidades de esta teoría, muy importante, y ojo con ellas. En Latinoamérica, ante la preocupación de elevar a enfermería como una disciplina científica, se elaboraron marcos conceptuales coherentes con nuestra práctica, surgiendo así siempre lo que es el proceso de atención de enfermería,
que es el famoso PAE, que entra dentro del proceso de atención de enfermería. Y el proceso de atención de enfermería, y ojo con esto, porque el proceso de atención de enfermería lo van a estar viendo ustedes en enfermería clínica y en otras asignaturas más en el decursar de los diferentes semestres. Este proceso es un método para la solución de problemas cuya finalidad va a ser satisfacer siempre las necesidades de salud generales y de enfermería en los clientes como tal. Siempre va a ser con el objetivo de satisfacer, de brindar los cuidados en relación a las necesidades generales e individuales que pueda tener cada individuo. Ahora, etapas del proceso de enfermería. Dentro de las etapas del proceso de enfermería, esta va a tener 5 etapas. Una, está la etapa de valoración, y ojo con las etapas del proceso de enfermería y qué es el proceso de enfermería. Está la etapa del diagnóstico, la planificación, la etapa de ejecución y lo que es la etapa de evaluación. Ahora bien, en la etapa de valoración comienza desde el inicio que comenzamos a atender el paciente, o sea, con la historia clínica de enfermería. Y esta es mediante lo que es la entrevista o el interrogatorio o la anamnesis que nosotros seamos capaces de hacerle al individuo, y también con lo que es el examen físico, y termina siempre con un diagnóstico de enfermería. Las enfermeras van a hacer un planteamiento de un diagnóstico enfermero, ¿verdad? Y es hacia ahí donde se va a empezar lo que es la valoración, y está dentro de las etapas de lo que es el proceso de enfermería, de atención de enfermería como tal. Comienza con la historia clínica de enfermería mediante lo que es la entrevista y el examen físico, y va a terminar con el diagnóstico. En la etapa del diagnóstico va a ser la segunda etapa. Va a ser la segunda etapa, y esta consiste en diagnosticar, o sea, describir los problemas de salud reales y potenciales de enfermería, que en virtud de su educación y nivel académico y experiencia esté capacitado o capacitada como tal legalmente para tratarlo. Por eso nosotros, cada cual debe de aprender, o sea, debe de estudiar y debe de prepararse a la hora de hacer un programa, un proceso de atención de enfermería, porque tienen que emitir un diagnóstico donde va a ser evaluado por varias personas, ¿verdad? Entonces hay que describir siempre los problemas reales de salud y que puedan estar afectando a la persona. Está la etapa de planificación. En la etapa de planificación va a estar relacionada con lo que es la planeación del cuidado de enfermería, y esta se define como la determinación de lo que debe de hacerse para prevenir como tal, o sea, reducir o eliminar los procesos de salud de los pacientes como tal. Ahora, la etapa de ejecución, en la etapa de ejecución, esta etapa ya se basa en las 3 que le preceden. O sea, en presencia, la aplicación o ejecución del plan son las intervenciones que la enfermera o el enfermero desarrolla con y para el cliente, con el objetivo de alcanzar siempre las metas propuestas en forma organizada, sistematizada y continua. O sea, ya aquí esta etapa va a ser la aplicación, o sea, vamos a estar realizando las intervenciones de enfermería para el paciente como tal, ¿verdad? Para poder lograr alcanzar las metas propuestas, o sea, los cuidados o la sistematicidad de los cuidados que le vamos a estar realizando al cliente. Profe, en esta etapa que pasó ahorita, en la que pasó, entrarían ahí, digamos, cada cuánto se le aplica el medicamento, si se le acabó el suero, diga, ahí entraría en esa etapa, diga. Correcto, ya ahí estaría ya en lo que es la ejecución de los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería pueden ser generales y pueden ser específicos como tal, ¿verdad? Y ya ahí entra en lo que es el proceso de ejecución, va a ser en lo que es el proceso de la realización ya de las técnicas de intervenciones que ustedes van a estar realizando a la hora de administrarle un medicamento a un paciente,
de realizarle un proceso diagnóstico a un paciente, ¿verdad? De brindarle los cuidados, de la medición de los signos vitales en un paciente, los signos vitales, que ahí vamos a estarlos enseñando en esta asignatura a ustedes también. Ya por eso se les diga que deben de tener todos los kits comprados, porque vamos a estar enseñando a medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Lo que es la saturación, para eso tienen el oxímetro ahí también. Y si ya nosotros comenzamos a estar con ustedes presencialmente allá, bueno, me gusta siempre enseñarlos a auscultar para que sientan los latidos del corazón, o sea, el ritmo del corazón, los latidos, en caso de que exista algún soplo o alguna otra tipo de arritmia. Pero ya ahí están en lo que es los cuidados. Esta etapa va a estar ya relacionada a la ejecución, al proceso ya como tal. La última etapa va a ser la valoración de la respuesta del cliente, o sea, a las intervenciones del personal de enfermería y a la comparación posterior con los objetivos que se trazaron en la planificación de forma priorizada. O sea, aquí nosotros vamos a evaluar la respuesta del paciente, o sea, la evolución del paciente, cómo ha ido evolucionando el paciente, si tiene una evolución satisfactoria el paciente, si con los cuidados que se le han ido brindando y el tratamiento bajo las prescripciones médicas han sido satisfactorios, y eso nosotros siempre lo escribimos, ¿verdad? Y va a estar dentro de los objetivos que se trazaron en la planificación. Por ejemplo, si hay un paciente que haya sufrido alguna enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Y el paciente está postrado y nosotros tenemos que realizarle fisioterapia respiratoria, fisioterapia motora, ¿verdad? Para tratar de reincorporarlo a la sociedad nuevamente. Entonces, nosotros nos trazamos esos objetivos, lo planificamos, cómo vamos a ir haciéndoselo en el día a día. Y todas las semanas vamos evaluando cómo va evolucionando el paciente. Hasta ahí, chicos, esas son las teorías de enfermería que queríamos compartir con ustedes, con algunos conceptos que es muy importante que sepan estos conceptos que le hablamos de Dorothea, de las teorías de Dorothea, de Nightingale, de Marjorie Gordon, todos los patrones funcionales de salud, ¿verdad? Y la teoría de Virginia Anderson, o sea, sobre las necesidades que debe de tener el individuo, ¿verdad? Y también, por último, lo que es el proceso de atención de enfermería. Saber acerca de lo que es el proceso de atención de enfermería con todas sus etapas y lo que nos quiere hablar cada una de estas etapas como tal. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a estar evaluando posteriormente. ¿Alguna duda hasta ahí con esta clase, chicos? Más o menos pudieron anotaron lo que yo les voy diciendo. Ojo con esto. Recuerden que eso va a examen. Se lo estoy diciendo desde el primer día de clase. Esa clase ya la habíamos visto también en la nivelación, lo de Calista Roy, Dorothea Oren. Entonces, eso en nivelación, se da en nivelación. Yo le tomé captura casi a todo lo que usted puso, lo que usted decía. Eso en nivelación se vieron todas las teorías, el paradigma y demás. Lo que ya lo estamos viendo ya con sus particularidades y asociado a lo que es el proceso ya de atención de enfermería. Se dio una generalidad de aquello, pero ya en esto ya vamos evaluándolo conjuntamente con lo que es el proceso de atención de enfermería con cada una de sus etapas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar, le voy a compartir y le voy a dar otra conferencia. Doctor, yo tengo una pregunta. Para la próxima clase tenemos que llevar el kit. Bueno, cuando estemos en clase,
cuando estemos cuando estemos en físico Presencial. presencial. Cuando las clases sean presenciales. Cuando Por las eso, clases- el fin de semana que viene. Porque es que yo tengo un problema con mi estetoscopio. ¿Qué tiene? Mire, al yo golpearlo como me enseñó la licenciada, yo escucho, pero no escucho los latidos, pero al palparlos con mis manos, en donde estoy buscando los latidos, yo los siento con Tienes mis que manos. ver, los estetoscopios que ustedes le dieron son de campana. Y tienes Sí. que ver que la campana gira y por arriba es para los niños y por la parte Y ancha por abajo es es para adultos. Entonces tú tienes Sí. que colocártelo y virarlo para la parte ancha y ahí tocarle. Y ahí te vas Ahí a les sentir. toco. Mire, Pero nunca eso le, le ponga, digo. nunca le ponga ese dedo, compañera, porque este dedo tiene No, este dedo tiene a ver, estoy diciendo que yo los palpo. una vena. Mira, yo los palpo con estos dos dedos, ¿sí ven? Pero yo lo golpeo en la parte ancha y yo sí escucho, pero en el momento que yo quiero escuchar los latidos no se escuchan. Bueno, vamos a ver vamos a ver cuándo comienzan las clases presenciales. Si en las clases presenciales usted la lleva ahí, que yo te lo voy a revisar. Es que ya una vez que comencemos en las clases presenciales, ya yo voy a irlo familiarizando con ustedes y voy a ir explicándole, dándole técnicas y enseñándole a medir signos vitales, a ocultar, tomar la frecuencia cardíaca, presión arterial y todas esas cosas. ¿Me vieron? Vamos a ir haciendo todo eso. Entonces, vamos a pasar al segundo tema. Ahí están viendo ya ustedes. Sí, profe. Ya. Deben un momento, chicos. Deben un momento. Bueno, chicos, seguimos. Hoy vamos a darle en esta conferencia, hablarle sobre lo que es la bioseguridad y muy importante a la hora muy importante en los momentos que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID. La definición de bioseguridad no va a ser más nada que el conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad del personal de salud como tal, o sea, de los profesionales de la salud, de los pacientes y de la comunidad, frente a riesgos que puedan ser producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Y ojo con este concepto: conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad del personal de salud, de los pacientes y de la comunidad frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad tiene varios principios básicos y muy importante, y vuelvo y repito, ojo con los principios. El primer principio es el principio de universalidad,
que va a estar relacionado en que toda persona debe tomar precauciones para prevenir la piel de las membranas mucosas que pueden dar origen a accidentes, estando o no previstos en el contacto con las sangres o con los diferentes fluidos corporales. Está el otro principio, que va a ser el uso de barreras, o sea, el uso de barreras protectoras. Y el uso de barreras protectoras va a tener los objetivos de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos. Por ejemplo, el uso de guantes, el uso de los mandiles, ¿verdad? El uso de los espejuelos que puedan, de los visores que nos pueden proteger a nosotros también, que vamos a estar viendo posteriormente. Otro de los principios van a ser los medios de eliminación del material contaminado. Y va a estar relacionado con un conjunto de procedimientos que se utilizan para eliminar todo el material sin riesgo como tal. En bioseguridad, vamos a ver que tienen dentro de los principios varios objetivos que se los voy a ir explicando poco a poco. Ahora, está la colocación de las barreras protectoras. En la colocación de las barreras protectoras es otro de los principios y es un medio eficaz para evitar o disminuir también el riesgo de contactos con los fluidos o los materiales potencialmente infectados, y está relacionado en colocar una barrera física, mecánica o química entre personas o entre personas y objetos. Y esta es una del principio fundamental que hoy tenemos que tener en cuenta nosotros, de la barrera física y mecánica y química. O sea, por eso es que usamos los visores, que usamos las mascarillas, ¿verdad? Usamos los geles o el alcohol para la desinfección de las manos, etc. Ahora, las precauciones universales. Dentro de las precauciones universales están el lavado de las manos. El lavado de las manos cada vez que esté indicado. Y cuando se dice cada vez que esté indicado es cada vez que vamos a realizar nosotros cualquier técnica o procedimiento, o vamos a preparar un medicamento, o tocamos un paciente o algo, tenemos que realizar el correcto lavado de las manos. Siempre hay que hacerse el correcto lavado de las manos. Está otra de las precauciones universales, el uso de guantes, mascarillas, batas de protección, anteojos de protección, etcétera. Los gorros, que nos ponemos tan poco protectores en la cabeza, según los requerimientos en cada procedimiento como tal, ¿verdad? No siempre en todos los procedimientos se utilizan las mismas precauciones o los mismos equipos de protección. Y está también otra de las precauciones, el uso de las soluciones antisépticas. En este caso, lo que usamos, los geles antibacteriales que usamos hoy en día, y el alcohol, que es uno de los que utilizamos con mayor frecuencia. Ahora, dentro de las normas de bioseguridad, y muy importante, las normas de bioseguridad. Número 1, mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. Mantener siempre el lugar en buenas condiciones, que esté limpio. No es permitido fumar en el sitio de trabajo, en ninguna, y menos en una institución de salud. No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. O sea, a veces en los hospitales guardan medicamentos conjuntamente con alimentos de los pacientes, ¿verdad? Y eso no está establecido, es prohibido dentro de las normas de bioseguridad. Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Todo paciente. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que todo paciente que nosotros atendemos, ¿verdad? Todo paciente que nosotros atendemos nos puede contagiar, nos puede
enfermar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que manejarlo siempre como un potencialmente infectado, o sea, que potencialmente infectado. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento, e igualmente si se tiene contacto con material patógeno, es lo que le decía, siempre que tocamos algo tenemos que lavarnos las manos. Utilice siempre un par de guantes crudos por paciente. Si yo tengo un paciente con un par de guantes, no debo de utilizar ese par de guantes con otro paciente, ¿verdad? Porque voy a pasarle la enfermedad de uno hacia el otro. Emplee mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas, aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. Mantenga siempre sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. Siempre mantener los elementos de protección personal de nosotros es de uso individual. Mi mascarilla no tiene por qué usarla nadie. Mi mandil no tiene por qué nadie usarlo, ¿verdad? Los visores que nosotros usemos es individual. No tiene por qué usarlo nadie. Los gorros, etcétera, etcétera. Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o curita. O sea, si nosotros podemos tener alguna herida o alguna lesión en la piel, debemos de cubrirla. ¿Por qué? Porque no debemos de tenerla expuesta siempre a las bacterias, virus, hongos y demás, o a las enfermedades que puedan estar dentro de una institución hospitalaria. Apliquen todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias, todas las normas de asepsia, ¿verdad? No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. Cuando hablamos de los elementos cortopunzantes, es decir, quitar la aguja de un lugar, de una jeringuilla y ponerla en otra jeringuilla. O los bisturí, las pinzas, algunas cosas de estas que nosotros utilizamos, que son elementos cortopunzantes. Para eso también existen dentro de los hechos biológicos, los desechos cortopunzantes, un frasco con cloro y agua, que nosotros echamos esos elementos cortopunzantes para su destino final sea por personas que están destinadas a esto en cada lugar. Evite siempre deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo. O sea, si estoy en una sala de hospitalización y más hoy en día, en la enfermedad esta del COVID, los elementos de protección personal los usamos en el lugar donde estamos encerrados, pero cuando salimos hacia el exterior tenemos que cambiarnos y ponernos otro, porque si no llevamos elementos y microorganismos de ese lugar hacia el otro puesto de trabajo. Dentro de las precauciones universales, aquí en este conjunto de precauciones debe ser siempre aplicado en forma universal y permanente en relación con todo tipo de pacientes. Para efectos prácticos, toda persona debe ser considerada como portador potencial de enfermedades transmisibles. Y es importante resaltar siempre la necesidad que todo personal esté informado de su existencia. O sea, siempre tenemos que evaluar que todo paciente puede contagiarnos y enfermarnos a nosotros. El lavado de las manos, el cual debe practicarse utilizando siempre jabón antiséptico antes y después de cada contacto, y se hayan usado o no guantes estériles con pacientes, siempre hay que lavarnos las manos. El uso de los elementos de protección personal, en los casos en que pueda proveerse de la producción de salpicaduras de sangre u otros fluidos que puedan afectar también la piel y mucosas. Extremar siempre las precauciones para evitar lesiones, dígase pinchazos, cortes, etcétera. Tenemos que extremar siempre la medida con esto, porque si nosotros inyectamos a un paciente, recordar siempre que nosotros somos las personas, o sea, el enfermero y la enfermera es la que mayor tiempo siempre va a estar expuesta a riesgos con los pacientes. ¿Por qué? Porque es la que mayor tiempo está junto al paciente. Y a veces en descuidos podemos pincharnos, ¿verdad? Y con un paciente, de una jeringuilla de un paciente que hayamos inyectado a un paciente y no sabemos si ese paciente pueda tener SIDA. Entonces, si nosotros nos pinchamos, y eso es un accidente laboral, que hay que hacerle seguimiento al paciente, al trabajador,
por el médico ocupacional y hay que pasarlo años en seguimiento, fíjense. Años haciéndole exámenes complementarios para darle seguimiento, no vaya a ser que se haya enfermado. Por eso hay que evitar siempre de usar los medios de protección y de cuidarnos de cualquier tipo de lesiones de estas. Luego de su uso, los instrumentos cortopulsantes, siempre las jeringas y agujas, deben ser colocados en un recipiente que van a estar preparados para su descontaminación, y estos van a estar preparados con una solución siempre de hipoclorito de sodio, o sea, con cloro, con agua que se prepara al 1%, o sea, por cada 1 cc son 100 de agua y te va a dar el 1%. Y evitar al máximo la práctica de la respiración boca a boca. Puede hacer que en algún momento, en algún caso de emergencia o emergencia, un accidente, en una catástrofe grande, tú estés en la obligación de hacer, dentro de las medidas de reanimación cardiopulmonar, un boca a boca. Pero hay que evitar al máximo hoy en día, sobre todo en este momento, de realizar esta técnica. Evitar la realización de procedimientos a pacientes con heridas o lesiones expuestas. Se dice que los trabajadores de la salud que presenten heridas no cicatrizadas, exudativas o resumantes deberán cubrirlas adecuadamente antes de tener contacto con pacientes o antes de manipular instrumental destinados a la atención de los mismos como tal. Precauciones en caso de embarazo. El embarazo no aumenta el riesgo de contagio para nada. Sin embargo, sí se deben de extremar las precauciones enunciadas anteriormente para no transgredirlas bajo ningún concepto. No quiere decir que el embarazo sea riesgo de contagio, pero normalmente existen cambios fisiológicos normales durante el embarazo, que estos sí pueden ser en cualquier momento, hacerse la paciente, el trabajador o la enfermera puede en cualquier momento, si se descuida, de adquirir cualquier tipo de esto. Ahora, ¿cuáles van a ser las barreras protectoras? Y ojo, guantes, que es lo que utilizamos hoy en día, mascarillas, la bata o mandil, ¿verdad? Los gorros o gorras que se utilizan, los lentes o los visores protectores que utilizamos, eso van a ser las barreras protectoras. Las mascarillas y respiradores como tal, estas van a ayudar siempre a evitar lo que es la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que la utilizan. O sea, estas no están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Hay algunas que no están diseñadas para esto. Y las mascarillas siempre se deben usar una sola vez y luego desecharla en la basura, que a veces nos pasamos una semana con una mascarilla. Y lo que está establecido es diario utilizar una mascarilla, ¿verdad? Y cuando estamos expuestos en un lugar de trabajo de esto, tenemos que entonces eliminarla cada 4 horas. Están los respiradores también que se utilizan hoy en día. Están los respiradores que son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara, evitando siempre fugas en torno a los bordes, y la mayor parte del aire siempre se inhala a través del material del filtro. La eficiencia del filtro está en un 95% aproximadamente para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas, y el uso en manejo de pacientes con tuberculosis pulmonar y hoy en día con el tema de la enfermedad del COVID-19. Para los desechos hospitalarios, van a ser aquellos que son desechos generados en los procesos y en las actividades de atención, ya sea de investigación médica en hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios, salas y otros como tal. Los desechos tienen su clasificación. Están los de clasificaciones A, que en esta clasificación vamos a estar realizando con lo que son los residuos contaminados. Los residuos contaminados que van a ser los de atención al paciente, o sea, las secreciones, líquidos orgánicos, el material biológico. Dentro del material biológico,
lo que son los cultivos y los medios de cultivo provenientes del laboratorio clínico, vacunas vencidas e inutilizadas, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. Cuando hablamos de residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, por ejemplo, cuando estamos en un quirófano, o sea, en un salón de operaciones o quirófano, ¿verdad? O cuando se le realiza alguna exéresis, dígase, se operó un paciente de una hernia, se manda a anatomía patológica. Si se operó de un lunar, de una verruga, etcétera, se manda a anatomía patológica para ser estudiado, a ver si existen células neoproliferativas que puedan ser benignas y pueden ser malignas, para ver qué tipo de células son. Ahora, esos residuos siempre tienen su forma de desecho y de transportación también al final del dedo. Y los punzocortantes, como ustedes ven, ahí hay un frasco de plástico grueso, que es el que debe de ser para lo que es guardar los, o sea, ir echando, depositando ahí lo que es las jeringuillas y las agujas como tal. En la clase B están los residuos especiales, y aquí entran lo que son los residuos químicos, farmacéuticos, y pueden ser residuos radioactivos. Dentro de los residuos químicos peligrosos, ahí entran recipientes o materiales contaminados por sustancias o por productos químicos tóxicos, que pueden ser corrosivos, inflamables, explosivos, etcétera, que se utilizan dentro de los hospitales, sobre todo. Los residuos farmacéuticos van a estar relacionados con medicamentos que estén vencidos o no utilizados como tal. Y están los residuos radioactivos que se ven en los departamentos de imagenología de rayos X, ¿verdad? O de medicina nuclear, que se ven estos residuos radioactivos. Por eso, por ejemplo, en los departamentos de rayos X, nosotros hay que utilizar, cuando entramos el paciente y el técnico utiliza una barrera protectora, o sea, un mandil plomado, una bata plomada, para evitar que las radiaciones... Es pesado. Sí, eso es porque son batas plomadas. Es pesado. Para evitar... y le hacen quitar toda cosa de metal. Ya, correcto, eso es plomo. Para evitar que los rayos X entren a la persona y hagan daño a la persona. Para la clase C van a ser los residuos comunes, y son los que mayor se utilizan hoy en día, y son los de mayor gasto al final, ¿verdad? Y aquí están entran los residuos comunes, que van a ser los de oficina, que van a ser papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparaciones de alimentos. Por ejemplo, dentro de los comunes están las envolturas de las jeringuillas. Todos sabemos que las jeringuillas vienen en un nylon, ¿verdad? Y un papel por detrás. Todos esos residuos entran en los residuos comunes y se desechan en un cesto de funda negra. Ahora, la disposición de los desechos, que era lo que le voy a hablar ahorita. Los residuos contaminados, ¿verdad? Los residuos contaminados, que fueron los que vimos primero, ¿se recuerdan? De los fluidos y demás, van a estar siempre en lo que es una bolsa roja. Siempre van a estar en una bolsa roja. Por eso nosotros en un consultorio debemos tener 2 cestos, o deben de ser 3 cestos realmente. Uno de bolsa roja para que son los residuos contaminados, ¿verdad? Otro común para los residuos comunes, otro cesto con una bolsa negra, que es para los desechos comunes, y otro para los residuos especiales, que van a ser para la bolsa con una bolsa verde que se debe utilizar. Pero hoy en día, en un consultorio, por ejemplo, o en un hospital, en cada sala o en un consultorio más típico, que es lo que más conozco de aquí del Ecuador, porque trabajo en consultorio y demás, utilizamos los residuos contaminados en bolsa roja y los comunes en la bolsa negra como tal. Existen esto,
3 sexto, que es lo que deben de estar, papel de cartón, ¿verdad? Que están los riesgos comunes, los riesgos biológicos como tal, para los riesgos especiales, los residuos especiales estos, y los ordinarios, que es para lo demás. Existe el guardián, que es recolectores, que es para recolectar agujas, que dicen guardianes, que son envases de propil, de polipropileno, que es uso exclusivo para los elementos cortopulsantes. O utilizamos también un frasco de plástico grueso que nos puede permitir también, siempre con la solución de hipoclorito de sodio dentro. Hasta ahí, chicos, la clase de bioseguridad. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran plantear en las dos clases que hemos visto hoy? Primero, bueno, las teorías. Está claro, está todo evidenciado. Esta clase de bioseguridad es muy importante porque nos sirve para la vida hoy en día profesional y no profesional, para la actividad de la vida diaria de ustedes, donde debemos hoy más que nunca guardar el distanciamiento. Yo sé que ustedes están muy confiados en San Lorenzo, de que creen que no hay la enfermedad, no usan mascarillas, no se protegen y no usan mascarillas, protectores, ni gel, ni nada de eso. Y hoy en día, cuídense porque la enfermedad ha hecho un alza con la nueva cepa, a pesar que la nueva cepa no se ha ido diseminando mucho todavía en el Ecuador, pero sí de la cepa vieja anterior, hoy hay una realza. Y ahorita es que a partir de enero, febrero, es que se va a existir entonces lo que es la inmunidad de rebaño, que existe, que es que vamos a ir creando inmunidad y nos vamos a ir adaptando a este virus aquí para poder continuar con la actividad diaria. Pero lo que se está manejando hoy en día con esta cepa nueva es más letal o tiene más índice de contaminación, o sea, de contagio, de mayor facilidad en la población. Entonces, hay que tomar todas las medidas de precaución, hay que tratar de salir lo menos posible, cuidarse, usen mascarillas, se lo digo de todo corazón, que ustedes no están acostumbrados a eso, pero sí, úsenla porque nadie sabe quién pueda tenerlo. Y más hoy en día ya han salido todas estas cepas y ya hoy hemos aprendido un poco más del manejo de los pacientes con COVID y muchos pacientes asintomáticos que no tienen nada salen positivos y entonces cuando lo coge una gripe, esos son los pacientes que fallecen con mayor facilidad, porque se han confiado, no tienen ninguna sintomatología, pero cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas, es porque ya ha habido alguna lesión o algún daño celular en los alvéolos, en los pulmones, y ya entonces casi siempre es irremediable. A veces las personas empiezan con una fiebrecita, malestar, nada, eso es una ligera gripe, no tengo nada. Y cuando vienen a ver, están en un hospital entubado y esperando que fallezca en cualquier momento. Hoy en día el alza de fallecidos ha ido aumentando el índice de mortalidad por el COVID nuevamente, lo que aquí realmente no se le da mucha audiencia a eso, ni se le da mucha publicidad, pero sí es realmente los hospitales, sí realmente están bien congestionados. Y bueno, aquí de hecho, en los hospitales hay pocas camas, de hecho, en salas de terapia y todo eso. Por eso se ven más colapsados los hospitales. Pero realmente la población hoy está insegura en la calle. ¿Por qué? Porque hay muchas personas enfermas en las calles que no dicen que están enfermos por no dejar de trabajar, por continuar con sus labores, y lo que están haciéndole daño a su familia y daño en sí mismos. Y por eso es la cantidad de fallecidos. Entonces, chicos, denme un momentico para revisar que le quiero poner un deber y en 5 minutos le voy a decir.
Bien, chicos. A ver. Vamos. Todavía la plataforma se las tengo que habilitar. ¿Oyeron? En el transcurso de esta semana se la voy a habilitar. La plataforma, mañana, el lunes, la tarde, noche, no sé, ya yo le empiezo a habilitar y le pongo todo esto. Y esta, bueno, de hecho, la clase de anoche ya yo se la subí. Ya está en la plataforma de todas maneras. Lo que todavía no he habilitado los contenidos y las cosas, ni los deberes. Ahora, me van a hacer, le voy a colocar 2 tareas de esta unidad. Le decía ayer que tenemos que adelantar contenidos para ver si empezamos presenciales, lograr y aprovechar a hacer cosas más prácticas cuando estemos con ustedes allá. La número 1, me van a hacer un mapa conceptual sobre las principales teorías en enfermería. Mapa conceptual. Sobre las teorías de enfermería. Sí. Sobre las primeras, sobre las principales teorías en enfermería. Así es. Ajá. Sí. A ver, me van a hacerlo, esa tarea me la van a hacer individual, la van a subir a la plataforma, ¿verdad? Individual, van a hacer el mapa. Ahora, ustedes tienen ya equipos formados, ¿verdad? Doctor, ¿y hasta qué fecha hay que subir esto? Ya la van a ver en la plataforma. Yo siempre le voy a dar una semana, 5, 6, 7 días. No se preocupen por eso. Una vez que yo se la habilite la plataforma, yo le doy 4, 5, 6 días para que la suban. ¿Oyeron? Profe, ¿el mapa conceptual a mano o a computadora? No. El que pueda hacerlo a computadora, lo hace a computadora. El que lo puede hacer a mano, lo hace a mano entonces, si no tiene computadora. Ok, gracias. ¿Verdad? Entre mejor presencia tenga la presentación, mejor evaluación tiene, mejor nota tiene. ¿Entienden? Ahora, van a hacerme ese mapa conceptual, van a hacerlo en forma de exposición grupal. ¿Verdad? Me van a hablar acerca del mapa conceptual. Por ejemplo, ustedes ya tienen sus equipos formados. ¿De acuerdo? Ustedes tienen su equipo de presentación formado. Ajá. Yo necesito que la presidenta es Emily, ¿verdad? Emily. ¿No está Emily? Aquí estoy. Emily, yo necesito que usted haga un listado, o sea, que me ponga equipo número 1. Es Fátima, Dueña, Ibe Angulo y Evelyn Caicedo, un ejemplo. El equipo 2 es Vania, Jennifer, Cecilia y Ruth, y así. Ya, licenciado. Me lo ponen así. Los equipos están formados de entre 4 y 5, debe ser más o menos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, hay uno que está de 6, licenciado. Doctor. Eso le iba a decir, doctor. Doctor, se me va. Es la falta de costumbre. Yeah. Ahora, la otra tarea es, van a hacer también una exposición grupal. Una exposición grupal sobre seguridad y confort. Seguridad y confort. Doctor, una pregunta. El primer deber, eso lo hacemos individual. Y en el momento de exponer, ¿cómo hacemos? A ver, yo en la evaluación vamos a estarla haciendo, por ejemplo, yo digo, a ver, Fátima, usted me va a hacer una exposición acerca de las principales teorías, el mapa conceptual de las principales teorías. Y puedo estar escogiendo algunos por equipo, uno por equipo. ¿Quién es? No sé.
ese día yo le diré quién va a hacer la exposición del... y ese representa entonces o hace, defiende a su equipo. Ahora bien, los demás integrantes puede ser que yo haga algunas preguntas, ¿verdad? Yo le haga algunas preguntas. Dime qué concepto es este, dime cuál es la teoría de Nightingale, de Dorotea, dime cuáles son las 14 funciones principales que habló Henderson y así. ¿Entienden? Los demás van a contestar las preguntas y una persona me va a hacer la exposición del mapa conceptual. ¿De acuerdo? Ahora, la otra es una exposición grupal sobre lo que es seguridad y confort. Esa la van a hacer por equipo también, pero la van a subir individual a la plataforma. Ahí sí pueden hacer ustedes una presentación en PowerPoint. Van a hacer una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Para hacer las presentaciones. Pero el informe de seguridad y confort va a hacerse en un Word en normas APA. Ese sí hay que hacerlo en normas APA y subirlo a la plataforma en normas APA. Todo lo relacionado con seguridad y confort. ¿Entendieron, chicos? Doctor, no escuché la segunda parte. ¿De cuál? Sobre seguridad y confort, eso es hacerlo en PowerPoint, subirlo individual. Lo suben individual, tienen que hacer un informe teniendo en cuenta las normas APA. ¿Verdad? Hacen un informe teniendo en cuenta las normas APA y ese lo suben, es el que van a subir a la plataforma. ¿Entendieron? Licenciado, yo tengo una duda. Doctor. El mapa conceptual, perdón, doctor, el mapa conceptual es individual, pero usted nos va a hacer una pregunta grupal. A ver, no sí. Entiendo. El mapa conceptual lo van a hacer individual, ¿verdad? ¿Ya? Y por equipo, yo voy a escoger un estudiante. Y ese estudiante es el que va a exponer el mapa conceptual. Ahora, el resto de los integrantes de ese equipo, yo le voy a hacer preguntas sobre la clase, sobre las diferentes teorías y demás. Ya. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos, con el tema de las tareas? ¿No tienen ninguna duda? ¿Seguro? Bueno, entonces terminamos. Ya yo le estaré habilitando la plataforma y ahí van a decirle la fecha de entrega, hasta cuándo va a ser. Yo siempre doy 4, 5, 6, 7 días. Yo nunca la doy para 2 o 3 días, ni nada de eso. Tal vez sea para el viernes, el próximo sábado. No sé que estén, o el domingo, no sé. Depende. Cuando ya yo le complete a ustedes la active la plataforma completamente. ¿Oyeron? Entonces, gracias a todos. Les deseo un lindo fin de semana. Y estudien desde hoy, no deben acumular contenidos para la próxima clase, que vamos a comenzar a hacer evaluaciones y demás. ¿Oyeron? Gracias, chicos. Ya, gracias, profesor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, Ro. Hasta luego, Lice. Bendiciones. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Tania. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.